Como dije al principio, es un gozo estar aquí con ustedes el día de hoy, hermanos. Yo recuerdo cuando era pequeño que veía películas futuristas, estas películas futuristas, especialmente aquellas películas de espías que mostraban avances tecnológicos que para la época eran un sueño. Me acuerdo que una de esas, tanto en series como los Power Rangers, bueno, usted no sabrá de eso, porque usted es muy joven, pero en esas series o los espías como James Bond, siempre había un relojito que servía para comunicarse con personas que estaban en otro sitio. Y recuerdo que eso era, wow, ¿cuándo tendremos eso? ¿No? ¿Cuándo eso será una realidad? Era un sueño. Pensábamos que era imposible. Y realmente han pasado 14 años desde que salió el primer iPhone al mercado. Y la verdad es que en 14 años, esas cosas que parecían imposibles, ahora son parte tan elemental de nuestro día a día, que hemos visto el cambio y casi ha pasado por nuestros ojos sin darnos cuenta. Casi que nos hemos adaptado a estas nuevas tecnologías de una manera tan fácil y rápida que se nos olvida cómo era el mundo antes de ellas. ¿Cómo funcionaba el mundo antes de ella? Ahora lo que parece imposible es imaginarse una realidad sin estas tecnologías. Uy, pero ¿cómo va a ser un mundo en el que no puedas hablar por tu reloj con otra persona? ¿Qué clase de mundo es ese? Es ahora el pensamiento que tenemos. Pero 15 años atrás, esto parecía un imposible. Y todos estos avances tecnológicos han impactado la sociedad en todos los ámbitos. La iglesia se ha visto impactada por estos avances tecnológicos. Si no, mire cómo estoy hablando yo acá. Cuando entró la pandemia, la iglesia se sirvió de plataformas como Zoom, YouTube, el hermano que acaba de cantar, como decía Igor, YouTube, Facebook, para transmitir nuestros cultos en vivo, para seguir predicando el mensaje, aunque no podíamos reunirnos. De manera que estos avances tecnológicos han sido una bendición, por un lado, para toda la sociedad, para todas las áreas de la vida. Han sido una tremenda bendición también para la iglesia. Pero lo que no hablamos tanto es cómo la tecnología ha impactado negativamente la sociedad. Si bien es cierto que ahora tenemos alcance a la información en la palma de nuestra mano, también es cierto que ese alcance a la información nos da acceso a cualquier tipo de contenido. Contenido bueno y contenido que no es tan bueno. Y una de las cosas que esta tecnología ha traído al hogar cristiano son las tentaciones que anteriormente se encontraban en las tiendas de revistas, luego en los cibercafés o en los locutorios, y ahora se encuentran nada más y nada menos que en nuestra propia cama. Cuando nos acostamos a dormir, lo último que generalmente hacemos, ¿qué es? Mirar el teléfono. En el 2016, Barna es un instituto que se dedica a hacer estudios culturales y religiosos en todos los países de habla inglesa. Barna hizo un estudio en el 2016 que se llamó El fenómeno de la pornografía. Y los números son verdaderamente aterradores. Solo en Estados Unidos, el 70% de las personas ven pornografía en su teléfono móvil. Solamente en Estados Unidos. En el resto del mundo puede llegar a un 60-65%. Cosas que antes estaban lejos del hogar cristiano, ahora están en la misma cama en la que dormimos con nuestros esposos y nuestras esposas. Y usted pensaría, bueno, eso es un problema de los hombres, que los hombres. Pero este mismo estudio de Barna demuestra que 33% de las mujeres de 25 años o menores consumen pornografía al menos una vez al mes. Eso incluye mujeres cristianas. El matrimonio se está viendo cada vez más atacado de manera externa por estos modelos alternativos de familia, ¿no? Modelos que realmente son verdaderamente diabólicos y satánicos, atentando en contra del diseño perfecto y puro de Dios.
diciendo, bueno, la familia ya no es lo que tradicionalmente se conocía como familia. Entonces el matrimonio está siendo atacado de manera externa por estas nuevas filosofías, ¿no? Y algunas, entre comillas, iglesias han aceptado esa filosofía, ¿no? Pero lo que no hablamos tanto es cómo el matrimonio está siendo afectado internamente en el mismo seno de la unión conyugal. No hablamos mucho acerca de cómo la tentación sexual se ha metido en la cama en la que dormimos. Para el mundo esto es una conducta natural, ¿no? Después de todo, los hombres son hombres, todos tenemos deseos y apetitos. ¿Por qué controlarlo? ¿Por qué vamos a poner límites a aquello que tan natural nos sale, no? Pero la verdad es que nosotros como iglesia debemos tener una conducta completamente diferente a la que el mundo tiene. Aún cuando el 70% de las personas vean este uso de su teléfono móvil como algo natural, como algo normal, el cristiano está llamado a algo completamente diferente. En el mundo debe ser evidente que el cristiano lucha contra el pecado. Esto tiene que ser evidente en el mundo. Esto tiene que ser algo que nos distinga. Y usando el lenguaje del libro de Hebreos, aquellos que estamos en la carrera de la fe, como dice el capítulo 12, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. De todo peso y del pecado que nos asedia. Y en la antigüedad el pecado nos asediaba desde lejos. Ahora nos asedia desde nuestro bolsillo. ¿Cómo podemos correr esta carrera? ¿Cómo podemos vivir nuestros matrimonios a la luz de la carrera de la fe? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que quiero invitarte a que leas conmigo Hebreos capítulo 13, versículo del 1 al 4. Hebreos capítulo 13, versículo del 1 al 4. Vamos a leer, pero antes de leer, vamos a encomendar este tiempo al Señor para que sea Él dándonos sabiduría y convicción en nuestro corazón. Padre, nuevamente venimos delante de ti. Venimos, Señor, con profunda necesidad, con profundo temor, con profundo temblor, sabiendo que tú eres un Dios santo. A veces se nos olvida que tú eres un Dios santo. A veces cuando estamos en el calor de la tentación, se nos olvida quién tú eres y lo que tu palabra dice y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuáles son los deleites mejores y futuros que Cristo nos da. Y venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu sabiduría, reconociendo que somos débiles, pero que tenemos un llamado a caminar en santidad, un llamado al que no podemos renunciar. Así que usa hoy tu palabra para traer convicción a nuestros corazones, para traer la ayuda que tu Espíritu Santo y los medios de gracia que tú has dispuesto nos ofrecen para luchar en contra del pecado. Y que cada relación matrimonial de esta iglesia, o incluso la vida de aquellos que son solteros, pueda glorificarte, pueda honrarte y pueda demostrar que corremos en la dirección correcta esta carrera. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros estáis en el cuerpo. El texto clave de hoy: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El capítulo final del libro de Hebreos está lleno de muchas aplicaciones prácticas, muchas exhortaciones. Y usted, si ya ha venido a la iglesia un buen tiempo y si ha estado en toda la serie de Hebreos, o si está escuchando la serie de Primera de Corintios con nuestro hermano Igor, usted se va a dar cuenta que los autores bíblicos comienzan sus cartas hablando de mucha doctrina. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual su enseñanza se va a basar? ¿Por qué? Como decía nuestro hermano Rafa hoy,
Vamos a estudiar el por qué hacemos esto. ¿Por qué nos comportamos de una manera diferente al mundo? ¿Cuál es la razón? Y en el libro de Hebreos vemos en los primeros 12 capítulos esa razón. La razón es el evangelio. Después de una vasta explicación del evangelio, del sacrificio de Jesucristo, de la supremacía de su sacerdocio, de cómo Jesucristo es la última revelación de Dios, habló a los profetas en otros tiempos y ahora habla por medio de su Hijo, nos declara quién es Dios. Después de explicar a profundidad la doctrina de Jesucristo, entonces pasa a darnos aplicaciones prácticas en el último capítulo. Y no podemos perder de vista este capítulo 13 de aplicaciones prácticas, no podemos perder de vista ni desconectarlo de las promesas y de la obra de Jesucristo en nuestra vida. Por eso el énfasis del autor siempre va a ser Jesucristo, porque 12 capítulos son para explicarlo a él y un solo capítulo, cómo nosotros respondemos a la luz de él. Porque mientras más grande sea la visión que tenemos nosotros del Salvador, mucho más fácil va a ser para nosotros vivir conforme a su bondad, conforme a su evangelio. Así que el autor de Hebreos está haciendo precisamente eso, trayendo a nuestra mente quién es Jesucristo, su obra, su sacrificio, sus promesas, y a la luz de esas promesas, cómo nosotros debemos vivir. Realmente pensamos que la religión es lo que nos hace más santos. Pensamos que mientras más rituales, mientras más cosas yo haga, voy a ser más santo. Pero lo que vemos en el evangelio es que nosotros no podemos hacernos santos a nosotros mismos, sino que somos santificados por Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda, hablando de Jesucristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo y su obra es la que nos hizo perfectos a nosotros. Y a la luz de esa perfección, entonces nosotros actuamos. Pero los cristianos judíos, a quienes fue escrita esta carta a los hebreos, estaban sintiendo la tentación de despreciar ese sacrificio y de volver a su religión judía para obtener de su religión judía frutos que el hombre no puede producir. La religión, cualquiera que sea, no puede producir fruto de vida en el ser humano pecador. El único que puede hacer eso es Jesucristo. Ahora, ¿cómo se ve este fruto? ¿Cómo se ve que la religión, entre comillas, que estamos practicando es verdadera? ¿Cómo puedo yo tener la certeza de que lo que estoy viendo en mi vida es realmente la obra de Cristo y no la obra de una religión humana? Santiago nos dice en Santiago 1:27 que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En pocas palabras, cuando yo veo que en mi vida hay un creciente, no solo deseo, sino un verdadero reflejo del carácter de Jesucristo, entonces lo que estoy haciendo es el resultado de la obra de Cristo. Si en mi religión yo estoy reflejando el carácter de Cristo, amoroso, piadoso, misericordioso, santo, entonces puedo tener la certeza de que la religión que estoy practicando, que es una sola la verdadera, es la bíblica, el cristianismo bíblico, entonces verdaderamente es la obra de Cristo en mi vida. Y esto es precisamente lo que dice el autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Está hablando acerca de aquellos que son forasteros, aquellos que están pasando por un tiempo de necesidad particular y cuál debe ser mi actitud como cristianos hacia estas personas. Pero no queda allí. Luego dice, acordaos de los presos y de los maltratados. Al igual que Santiago, el fruto de vida se manifiesta en la manera en cómo nosotros nos relacionamos unos con otros. La gente se queja generalmente de la hipocresía religiosa, porque ¿qué es lo que ven en el ser humano? Que tienen supuestamente unos sacrificios a Dios, pero luego con sus semejantes son indolentes, malos, avariciosos, abusivos, faltos de amor. De modo que el fruto verdadero
de la religión cristiana tiene que ser la manera en cómo yo trato a los demás, incluso aquellos que son mis enemigos. Los fariseos amaban a los fariseos. Pero ¿cómo se demostraba el amor de Dios en los cristianos? En que amaban a sus enemigos, en que no pagaban mal por mal, en cuando alguien los ofendía, ellos sufrían el agravio y demostraban misericordia hacia esa persona. Ahí se veía claramente cuál era el fruto de justicia de la obra de Jesucristo en la vida de esa persona. Y al igual que Santiago y el autor de Hebreos, la manera en cómo tratamos a los demás dice mucho acerca de nuestro cristianismo. Nosotros estamos llamados a tratar a los demás como Cristo nos ha tratado a nosotros. ¿Acaso Cristo no nos mostró un amor fraternal, sacrificando su vida por nosotros? ¿Acaso Cristo no fue hospitalario al recibirnos cuando estábamos nosotros heridos por nuestra propia maldad? ¿Acaso no fue Él sensible a nuestro sufrimiento cuando vino y tuvo misericordia de aquellos que padecían? En vista de lo que Jesucristo hace, nosotros estamos llamados a tener un acercamiento bíblico a las relaciones humanas que se deben ver afectadas por el Evangelio. Y eso es lo que el autor de Hebreos hace en esta última carta. Él ha descrito el Evangelio y luego dice, a la luz de la fe que tenéis en Jesucristo, a la luz de su sacrificio y sacerdocio, esto es lo que se espera de vosotros. Esto es cómo debéis conduciros en este mundo. Y estas exhortaciones están divididas en tres categorías. En primer lugar, es una categoría de relación interpersonal hacia los de afuera. Aquellos que son forasteros, que necesitan de nuestra hospitalidad. Aquellos que son víctimas del sufrimiento, que necesitan que seamos sensibles. Y aquellos que son nuestros hermanos en Cristo, que son parte de la iglesia en Cristo. Son con todos los que están fuera de mi hogar, cómo yo me relaciono. Tiene que haber amor, humildad y sensibilidad. Pero luego va a pasar a una relación mucho más íntima del ser humano. Es la relación matrimonial, como vamos a ver el día de hoy. Y en último lugar, en los versículos del 7 en adelante, va a hablar acerca de cómo nos relacionamos con los líderes de la iglesia. Tres grupos en los que siempre hay una reflexión personal en la que nos llama a evaluar el estado de nuestro corazón. Eso lo veremos en los versículos 5 y 7 en una próxima ocasión. De modo que el mundo corre en una dirección opuesta a la de la carrera de la fe. Y de la misma manera que dijo Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios es amar al prójimo y guardarse del mundo sin mancha. Pues eso es exactamente lo que el autor de Hebreos nos va a exhortar el día de hoy. Comienza en el versículo 4, que es nuestro texto de hoy, diciendo, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Podemos decir el lecho matrimonial sin mancilla. Porque a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Quitamos ahora la mirada de nuestra relación con las personas de afuera y volteamos la mirada hacia adentro, hacia el hogar, y empezamos a ver nuestra relación con nuestro cónyuge. Esta palabra honroso es muy significativa. La palabra honroso significa dar valor o tener en gran estima algo. Sentir hacia esto una gran reverencia. Es decir, un profundo cuidado. Reconocer lo valioso que esto es. Es decir, esto es importante. Esto se debe cuidar. Esto tiene que ser promovido. Esto tiene que ser alimentado. Esto tiene que ser nutrido. De alguna manera, esto tiene que ser honrado. Lo tengo que tener en una alta estima. En primer lugar, lo que tenemos que reconocer es que esto es un pensamiento muy difícil, muy diferente al que tiene el mundo. Y es una actitud muy difícil para los cristianos tener en gran honra el matrimonio cuando la cultura a nuestro alrededor lo que hace es atacarlo por todos los frentes posibles. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo
¿Cómo el mundo deshonra el matrimonio? Bueno, en primer lugar, el matrimonio es deshonrado cuando muchas personas reducen el diseño de Dios a un simple papel. Yo no sé si usted ha escuchado personas que viven juntas y dicen, nosotros no nos queremos casar porque el matrimonio es un simple papel. O sea, ya nosotros nos amamos, ya nosotros vivimos juntos. Cada quien tiene su cosa. Él tiene su trabajo y su cuenta aparte, yo tengo mi cuenta aparte. O ella tiene su carro, yo tengo el mío, su coche, yo tengo el mío, pero nos amamos. No necesitamos un papel que diga que tenemos que estar juntos. La sociedad de hoy en día no necesita el matrimonio para ni siquiera procrear. El matrimonio es simplemente visto como una institución antigua que, bueno, hoy en día no es muy popular, entonces realmente tampoco ha dado mucho resultado en el pasado, ¿no? Mis papás se casaron y se divorciaron, entonces yo estoy con mi novio o con mi novia desde hace 10 años y no hemos peleado, entonces, no necesito casarme. El matrimonio es simplemente un papel, algo que los gobiernos pusieron para controlar a las personas o para dar derechos o privilegios a alguna persona. Quieren ver el matrimonio acabado porque lo ven como una opresión sobre el amor. Este documento es una opresión para el amor, porque te ata. El amor tiene que ser libre, ¿no? Pero en segundo lugar, el matrimonio es deshonrado cuando aquellos que están casados rompen su compromiso por cualquier motivo. Ven, en el matrimonio siempre hay una cláusula que diga, en caso de, me puedo separar. Cuando él deje de lavar los platos, ay papá. Cuando ella deje de, si se le pasa el arroz y lo hace muy salado, hasta aquí llegué yo. ¿Por qué viene producida esta actitud tan predeterminada hacia el divorcio cuando entramos al matrimonio? Yo he conocido parejas, y esto es increíble, parejas que han estado juntas sin casarse 5, 6, 7 años. Se casan y a los 3 meses se divorcian y se separan. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasa aquí? El problema no está en el matrimonio, el problema está en las personas que se están uniendo en ese matrimonio. Cuando las personas ven que sus expectativas no son cumplidas por su cónyuge, ¿qué dicen? Pues me voy. Es que ya yo no te amo. Es que ya no siento lo mismo que sentí antes. Es que ya tú no me das aquello que yo quiero. Entonces ponemos expectativas hacia el cónyuge que son irreales y antibíblicas. Él me tiene que hacer feliz, él me tiene que hacer sentir como en Hollywood, él me tiene que tratar como una princesa, él me tiene que hacer esto. Y los hombres, pues ella me tiene que cocinar, me tiene que atender, me tiene que respetar, me tiene que hacer esto, tiene que dar a los muchachos. Y de paso tiene que ser bonita. Porque cuando engorda, entonces no, tampoco me gusta eso. El matrimonio se ve deshonrado porque a primer dificultad ya entonces vemos la opción de salida fácil. Me divorcio, me separo. Y esta institución que es tan valiosa es completamente deshonrada. Pero en última instancia, la manera más común y que es quizás aceptada desde hace mucho tiempo es que el matrimonio se ve deshonrado por el pecado de la infidelidad. El pecado se ve deshonrado, el matrimonio, perdón, se ve deshonrado por el pecado de la infidelidad. Es un hecho casi aceptado que los hombres y las mujeres pueden tener en alguna ocasión una aventura, ¿no? Traer un poco de emoción a la rutina, ¿no? Algo que me avive. Incluso los judíos, no podemos perder de vista que esto es importante porque para los judíos de esta época, judíos que probablemente habían sido influenciados por las interpretaciones rabínicas de la ley, estos judíos sabían que podían salirse o creían que podían salirse del matrimonio, del compromiso de matrimonio por cualquier causa. Si no, lea conmigo Mateo 19 del 3 al 9. Miren lo que los fariseos, es decir, la cúspide de los judíos decían. Los fariseos en Mateo 19, capítulo del 3 al 9. Mateo 19, capítulo 19, versículos del 3 al 9. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Él respondiéndoles les dijo: ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, escuche bien, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Y qué hace el hombre? Deshonrar lo que Dios hizo. Pero estos fariseos, no satisfechos con esa respuesta, dicen: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Y Jesús dice: ya yo no voy a entrar en un debate teológico con los judíos. Voy a apuntar a la razón por la que ellos están intentando poner a la escritura en contra de la escritura. Como si hubiera una contradicción. Ajá, tú dices esto, pero Moisés dijo esto. Entonces se contradice a la escritura. Jesús dice: no, no, no. Yo no entro en un debate teológico contigo. ¿A qué apunta Jesucristo? Al corazón malo de los fariseos. Y dice: por la dureza de vuestro corazón. No se pone a explicar la doctrina de la inspiración ni de la inerrancia de la escritura. Dice: no, no, el problema no es la escritura. El problema eres tú con tu corazón malo. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Los judíos creían que era lícito para ellos romper y deshonrar el matrimonio por cualquier causa. Si ya yo no estoy feliz con esta mujer, me puedo salir. Y como Moisés me lo permite en la ley, pues lo hago. Es algo muy parecido con lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Las maneras como esta sociedad deshonra el matrimonio. Pero para poder honrar el matrimonio, lo primero que tenemos que saber es: ¿qué es el matrimonio? Yo no puedo dar honra a aquello que no conozco. Si yo no sé cuánto vale su coche, no voy a tener cuidado con su coche. Si usted me da a mí para conducir un Fiat Uno del año 90, bueno, yo voy a pasar por los baches y voy a decir: que el Señor tenga misericordia. Pero si usted me da a mí un Ferrari, hermano, no voy a querer ni encenderlo. Me siento ahí, me tomo la foto y me salgo. Pero nada más. Cuando yo conozco aquello que tengo enfrente y reconozco el valor que tiene, entonces yo voy a tratarlo con mayor cuidado. De manera que para poder entender por qué el matrimonio es honroso, tengo que saber qué es el matrimonio. Y lo primero, hermanos, que tenemos que hacer es ir a Génesis capítulo 2, versículos 22 y 24. Génesis capítulo 2, versículos 22 y 24. Vamos a ver algo interesante en la Biblia. La Biblia abre y cierra su historia con un matrimonio. La Biblia abre y cierra su historia con un matrimonio. Génesis capítulo 2, versículos 22 y 24. Dice lo siguiente: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora yo quiero que usted vea cómo se hacen las bodas. El padre trae a la novia al altar, ¿no? ¿Quién está trayendo la mujer al hombre? Dios mismo. Dios trae y presenta y entrega a la esposa, al esposo. Él hizo a la mujer y dice el versículo 22 al final, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, recuerde lo que dijo Jesucristo a los fariseos. Lo que Jesucristo estaba haciendo era citando Génesis en su respuesta acerca del divorcio. Y dice el versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La Biblia muy pronto en su relato abre con una boda. Pero como si eso fuera poco, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Ya se acerca el final del capítulo, solo queda el 20, el 21. Y el ángel dice: escribe lo siguiente: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
La Biblia abre con una boda y cierra con una boda. Eso nos tiene que decir algo de cuán importante es el tema del matrimonio en la Biblia. Y como vimos en los versículos que tanto Igor como Wilman leyeron, en Ezequiel capítulo 16 se describe Dios mismo su relación con su pueblo como un matrimonio. De modo que la Biblia está llena de alusiones al matrimonio, porque esta institución establecida por Dios tiene el propósito, escucha bien, no de hacerte feliz, no de que digas y vivieron felices para siempre. No, ese no es el propósito de tu matrimonio. Eso puede ser una consecuencia si vivimos el matrimonio de acuerdo a los principios bíblicos. Obviamente va a haber felicidad y gozo, pero el propósito del matrimonio es mostrar la relación de Dios con su pueblo. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 5. Este es un texto un poco largo, pero es necesario que lo leamos para que entendamos bien el valor de aquello que tenemos delante de nosotros. Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 33. Pablo está al final de la carta de Efesios y después de explicar doctrina, entonces pasa a la aplicación práctica, como ya hemos dicho. Y en el capítulo 5, versículo 22, dice lo siguiente. Preste mucha atención a la razón por la que Pablo exige el comportamiento. Las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Cuál es la explicación? Como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como ¿qué cosa? Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Cuál es la razón para que la mujer esté sujeta a su marido? Versículo 22. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero no queda allí. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuál es la razón? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también, ¿qué cosa? Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿De quién? El de Cristo, de su carne y de sus huesos. Por esto, miren lo que cita Génesis, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero el apóstol Pablo, no conforme con todo lo que ha dicho, luego va a ir en el versículo 32 y va a aclarar, va a rematar, como decimos algunos, va a rematar la idea de que el matrimonio tiene el propósito de ilustrar la relación de Dios con su pueblo. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo hablo, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete al marido. ¿Qué es el matrimonio? Es la ilustración visible del pacto de fidelidad que Dios ha hecho con su pueblo. No es lo que Hollywood vende. El matrimonio no es un príncipe azul que viene y cumple todos tus deseos, o una mujer hermosa que es conforme a todos tus gustos. No, el matrimonio es una expresión visible del pacto de unidad entre Dios y su pueblo. Y el hombre tiene que amar a su mujer como Dios ama a su pueblo. Entonces no es eso de yo mando aquí, yo soy el hombre, es como Cristo. Llegó y se sacrificó y dio su vida por ella, por su bienestar. Y la mujer no es, él es la cabeza, pero yo soy el cuello, ¿no? La mujer dice, no, de la misma manera que
Dios tiene autoridad sobre mi vida. En humildad yo reconozco el liderazgo que Dios le ha dado a mi marido para guiarnos hacia Dios. El matrimonio es un reflejo del evangelio. El matrimonio es un reflejo de tu doctrina. Lo que tú crees acerca del matrimonio y la manera en cómo tú vives el matrimonio dice más acerca de tu doctrina de lo que tú crees. Dice más acerca de lo que tú crees acerca de Dios de lo que tú te imaginas. Y por eso nosotros debemos entender que el matrimonio, esta institución, no está desconectada del evangelio. ¿Usted se da cuenta de lo que tiene frente a usted? Un testimonio visible para el mundo, para sus hijos, para sus padres incluso. El matrimonio es el reflejo del pacto de Dios con su pueblo. Y lo repito varias veces porque quiero que se quede grabado en nuestras mentes. El matrimonio es el reflejo visible del pacto de unión de Cristo con su iglesia. Ahora, esto no es solamente para los creyentes, ¿eh? Esto no es solamente para los evangélicos. El matrimonio tiene ese diseño, seas creyente o no. Seas cristiano o no, el matrimonio es el matrimonio. Y Dios no ajusta sus propósitos o su diseño conforme a lo que la gente piensa de Dios. A Dios le tiene sin cuidado lo que nosotros pensemos acerca de su diseño. Su diseño es bueno, es perfecto, es santo, es puro y es lo que puede traer verdadero gozo al ser humano. Si nosotros los queremos rechazar, ya eso es nuestro problema, pero no es el de Dios. Este es el modelo del matrimonio, no solamente para la iglesia, es para el mundo entero. Obviamente, aquellas personas que no son creyentes jamás van a vivir con este propósito, porque no conocen lo que tienen. No conocen la relación en la que están. Pero todo, aunque sean no creyentes, o al menos la mayoría, anteriormente se casaban aún por una iglesia, delante de Dios. Y Dios va a pedir cuentas de ese pacto. Cristo y su sacrificio, entonces, es aquello que debe influenciar nuestras relaciones con los extranjeros, con los necesitados, pero también con quien yo estoy unido en matrimonio. Honroso entonces significa que yo reconozco el profundo significado teológico del matrimonio. Eso es honrar. Yo honro el matrimonio cuando reconozco el profundo significado teológico que tiene. Cuando entiendo a quién estoy representando cuando estoy casado. Leí en un libro acerca del matrimonio que decía, la manera en cómo tú hablas a tu esposa es la manera en cómo Cristo habla a su iglesia. Hermanos, fue la pregunta que más me hizo reflexionar. La manera en cómo tú le hablas a tu esposa, las cosas por las que tú la exhortas o corriges o confrontas, ¿son las mismas cosas por las que Cristo hace con su iglesia? Eso es una muy buena pregunta que muy pocas veces nos hacemos. Lo que preguntamos es, ¿cómo se está comportando ella para ver si yo reacciono bien o mal? En vez de decir, ¿cómo se comporta Cristo con su iglesia para que determine mi comportamiento a pesar de su pecado? Y esto va para los dos, tanto para el hombre como para la mujer. Cada vez que tratamos a nuestras esposas de una manera irrespetuosa, lo que estamos diciendo es que así se comporta Cristo con su iglesia. Ahora, hay muchas maneras en las que podemos irrespetar o deshonrar el matrimonio. Pero nuestro texto de hoy, en Hebreos capítulo 13, versículo 4, nos muestra una manera muy específica. La siguiente frase del versículo 4 dice, honroso sea el matrimonio en todos. Y la segunda frase dice, y el lecho sin mancilla. El lecho matrimonial sea sin mancilla. Lo que quiere decir mancilla es contaminación. El lecho matrimonial sea sin contaminación por el pecado. No permitamos que las conductas inmorales manchen la manera en cómo mostramos el evangelio públicamente. No permitamos que desde adentro empecemos a manchar aquello que debería hablar de la pureza y de la magnífica relación de Cristo con su iglesia. Ahora, esta palabra mancilla, que quiere decir contaminación o incontaminada,
vemos que el autor de Hebreos explica dos maneras muy específicas de cómo esto se lleva a cabo. En primer lugar, los adúlteros y los fornicarios. Y estas dos palabras, aunque son distintas, ambas están en la categoría de la lujuria, el pecado sexual, el pecado inmoral, la expresión sexual desenfrenada. El primero de ellos, el adulterio, es cuando una persona que está casada le es infiel a su cónyuge con otro individuo. Yo estoy en un pacto con esta persona, pero voy y tengo relaciones sexuales con otra. Ese es el adulterio. Y la fornicación, curiosamente esta palabra fornicación viene del griego porneia. ¿Y sabe qué otra palabra viene de esa palabra griega? Pornografía. Obviamente en los tiempos bíblicos no había pornografía. Habían prostitutas, habían otro tipo de satisfacciones sexuales que eran desordenadas, pero no había pornografía. Pero obviamente esta palabra se aplica también a cualquier deseo sexual desenfrenado al que nosotros vayamos a satisfacer. De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo le dijo a los discípulos y a todos los que le estaban escuchando, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero si deseas a una mujer con lujuria, y ojo, no solamente mujer, sino esto aplica para todos. Si la mujer mira a un hombre con lujuria, también aplica. Si miras a otra persona con lujuria, ya pecaste en tu corazón. El pecado sexual no es solamente la acción física. El pecado, como hemos visto en Hebreos, no tiene que ver con lo que yo hago únicamente, sino incluso con lo que yo deseo, anhelo y lo que yo atesoro como más valioso. El que peca, no peca porque le disgusta pecar. Él peca porque le gusta, lo desea. Habla sus apetitos carnales. Y todos nosotros luchamos con eso. Todos nosotros tenemos que reconocer esa tendencia aún de nuestro corazón de luchar con el pecado. Hermanos, este es un gran reto el que tenemos por delante. Defender la pureza sexual en una época que está completamente sexualizada es de locos. Y se requiere fe. Yo no puedo quitar Hebreos 13 de Hebreos 12, la carrera de la fe. No lo puedo desconectar. ¿Sabe por qué? Porque hay que tener fe para decirle a este mundo que los placeres tan deleitosos temporales que nos presentan adelante no son nada comparados con los deleites que aún no vemos, pero que sabemos que son seguros en Jesucristo. Hay que tener fe para decir eso. Hay que tener fe para ver todas las páginas pornográficas o la publicidad en la televisión o las chicas como se visten en verano y decir, no, Cristo es mi deleite. ¿Sabe quién vivió de esta manera? Moisés. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. No puedo desconectar la fe de mi matrimonio. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Fíjense cómo habla acerca de Moisés. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y por qué lo hizo? Por fe. Porque él vio los deleites temporales del pecado que son muy visibles, muy apetitosos, muy llamativos, pero por fe dijo, no, este no es el verdadero deleite. Cristo es el verdadero deleite. Hermano, pero usted no ve a Cristo ahora. Cuando, si usted, hablando quizás un poco más a los hombres que tendemos a luchar más con esto, pero las mujeres también. Cuando usted ve a una supermodelo, su esposa no se va a poder comparar nunca con una supermodelo. Esas mujeres las crea un ingeniero, un bisturí, y las hace a la medida del ojo. Usted no puede pretender que todo el dinero y la ingeniería del mundo que está poniendo en esa mujer para usarla como una tentación para usted, se enfrente con su esposa.
Y cada vez que nosotros deshonramos nuestro matrimonio yendo tras esas figuras, ¿sabe qué le estamos diciendo a nuestra esposa? Es que tú tienes que ser así, porque eso es lo que me gusta. Ojo, y si no estás casado y estás pasando por esto también, lo que tú estás diciendo es, eso es lo que yo deseo. Entonces, cuando venga una mujer cristiana, temerosa de Dios, a menos que se vea así, yo no las voy a tomar en cuenta. Moisés dijo, lo que ven mis ojos no es el verdadero placer. El verdadero placer está en Cristo. Cuando usted tiene problemas en su matrimonio y su esposo a lo mejor no está siendo tan romántico, su esposo a lo mejor no la está tratando tan bien, pero usted tiene un compañero de trabajo, qué dulzura de hombre. Qué hombre tan atento. Me espera en el ascensor para ir a comer. Me calienta la comida en el microondas cuando es la hora de comida. Entonces yo digo, es que mi esposo no es así. Hay que tener fe para decir, no, yo muestro el evangelio con mi esposo. Y esto es simplemente una tentación que viene a buscar para arrastrarme, asediándome, para llevarme a un lugar de cautiverio y no de paz. Ahora, hablen, marido y mujer, hablen. Si tienen estos temas, no se callen y digan, bueno, vamos a mostrar el evangelio y que no mejoremos. No, hablemos estas cosas. Pero lo que quiero decir, el punto de lo que estoy diciendo, es que cuando yo comparo las cosas externas con lo que tengo en mi matrimonio, que va a haber conflicto, que va a haber inconvenientes, que va a haber pecado, porque somos dos pecadores viviendo juntos, lo de afuera siempre se va a ver mejor. Y eso es lo que el pecado hace. El pecado te ofrece algo placentero sin ningún tipo de sufrimiento ni de consecuencia. Hasta que lo pruebas. Y al igual que Adán y Eva, experimentas la vergüenza, el dolor, la humillación y la esclavitud que te trae. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y 5 dijo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Miren las dos palabras que usa Pablo y miren las dos palabras que usa el autor de Hebreos. Santidad y honor. Santidad y honor. Honroso sea el matrimonio y no caigamos en pecados sexuales. ¿No ve la relación de lo que la Biblia está diciendo? No puedo separar la honra, la valía que tiene el matrimonio de una conducta moral, ética, pura sexualmente. Es una relación directa entre conocer a Dios y la santidad. Es una relación directa en cómo yo me acerco más a Dios y vivo ahora en la manera en que vivo. Y eso, evidentemente, es por fe. Ahora, prácticamente son las mismas características que usan estos dos autores, santidad y honor. Pero la relación sexual, aunque es algo hermoso que Dios nos ha dado, porque es algo valioso, algo para el deleite del ser humano, es tratado por el mundo como algo con desprecio. Para deleitarnos en nuestros placeres sin tomar en cuenta a Dios, Él ha creado la relación sexual para que esté en el contexto del matrimonio. Cualquier expresión sexual fuera del contexto del matrimonio es pecado. Cualquiera es pecado. Y déjame aclarar esto. El matrimonio es hombre y mujer. Solamente. No hay modelos alternativos. No hay inclusividad. Bueno, sí hay. Hombre y mujer están incluidos. Nadie más. Cualquier otra expresión sexual fuera del matrimonio, según el diseño de Dios, hombre y mujer, es pecado. ¿Qué dice nuestro autor en Hebreos acerca de la expresión sexual fuera del contexto del matrimonio? Hebreos 13, la última parte del versículo 4. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El mundo no desea escuchar esto.
El mundo no desea escuchar que Dios traerá sus juicios sobre la expresión sexual desordenada. ¿Sabe por qué? Porque el sexo es el Dios de este siglo. El sexo es el Dios de este siglo. No es el dinero, no es la fama, no es el trabajo, es el sexo. Tú te puedes identificar como tú quieras, hombre o mujer. Tú puedes ser el género que tú quieras. ¿Te gustan los hombres y eres hombre? Hazlo con hombres. ¿Te gustan mujeres y eres mujer? Hazlo con las mujeres. ¿Te gustan los dos? Pues hazlo con todos. ¿Te gustan los animales? Adelante. La expresión sexual desordenada es el Dios de este siglo. Y ahora tenemos que abogar por eso. Porque pobrecitos aquellos que quieren traer su distorsión y su perversión e implantarlo en la sociedad. Obviamente el mundo va a pelear. Cuando el ídolo de este mundo, el Dios de este mundo es atacado, el mundo no se va a quedar de brazos cruzados diciendo, sí, sí, tú impon el modelo de Dios que nosotros nos quedamos quietos. No, el mundo va a pelear en contra de eso. Y va a perseguir a los cristianos que sigamos afirmando el modelo bíblico de la sexualidad. Y nos van a llamar retrógradas, y nos van a llamar machistas, y nos van a llamar opresores, lo que sea. Porque ese es su Dios, y es lo que quieren proteger a toda costa. Que la gente tenga la libertad de hacer lo que le dé la gana. Pero amados, la verdad es que nosotros estamos en una batalla en la que estamos simplemente resistiendo. Porque la victoria será segura, la victoria llegará porque Dios juzgará la inmoralidad de este mundo. Dios juzgará todo pecado, toda mentira, toda corrupción, todo orgullo, toda envidia, toda mala intención, toda palabra obscena que salga de nuestra boca, todo va a ser juzgado por Dios, absolutamente todo. Pero en el contexto de este pasaje, nos enfocamos en el pecado sexual. La idea del juicio de Dios es una idea que a las personas no les gusta escuchar, incluyendo a muchos cristianos. Muchos cristianos dicen, no, pero si Dios es un Dios de amor, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero el mismo Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, nos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, que Dios es fuego consumidor y que Dios juzgará la inmoralidad de este mundo. Amado amigo, yo no sé cuál es tu condición el día de hoy. Yo no sé si tú conoces a Cristo, yo no sé si tú has estado en la iglesia muchos años, pero nunca realmente has entendido el Evangelio o creído el Evangelio. Pero la idea del juicio de Dios no es un psicoterror, como lo llaman por ahí. No, es una realidad tan cierta que cuando llegue no vamos a tener ninguna excusa delante de nuestro Creador. La realidad del juicio de Dios apunta a otra realidad que no queremos aceptar, que es la realidad de que somos pecadores, de que somos seres morales caídos, de que nosotros deseamos más nuestro placer, sea cual sea, que a Dios. Que Dios nos ha creado con un diseño, pero nosotros despreciamos ese diseño y vamos tras aquello que a nosotros nos da la gana de hacer. Es como el pasaje de Ezequiel. Dios vistió nuestras desnudez, limpió nuestra sangre, entró en un pacto matrimonial con nosotros de fidelidad. ¿Y qué hicimos? Irnos a fornicar con los ídolos. Ese es el pecado del ser humano, la idolatría. El buscar la satisfacción fuera del Creador. El buscar el gozo y el placer en la creación en vez del Creador. Y por eso caemos en todo tipo de injusticia. Cualquier tipo de injusticia generada por nuestro deseo de despreciar a Dios y amar más el pecado. Y Dios traerá su juicio. Dios juzgará toda la infidelidad, todo el abuso, toda violación. Todo será juzgado por Dios. Ahora, amigo, yo sé que eso, quizás esto no te gusta escucharlo, pero de la misma manera que no te gusta escucharlo, al igual que a un paciente que tiene cáncer y se le dice cáncer, tampoco lo quiere escuchar. Tienes que saber cuáles son las malas noticias. Tienes que saber cuál es la condición en la que estás, porque a menos que tú sepas cuál es la condición en la que estás, no harás nada para remediarlo. Pero Dios es un Dios tan bueno que no solamente nos da el diagnóstico, sino que nos da el camino para la salvación. Y este mismo Dios que juzga ha provisto de un medio exclusivo, un camino en su Hijo Jesucristo,
quien murió por nuestros pecados, fue crucificado, fue sin pecado, él fue perfecto y murió por nosotros para que el juicio recayera sobre él y nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Y la manera en la que podemos apropiarnos, hacer nuestro ese beneficio del sacrificio de Cristo es por medio del arrepentimiento y la fe. Reconocer mi rebelión y no querer caminar más en esa rebelión y pedir a Dios perdón, misericordia y creer que el medio que Dios ha dispuesto en Jesucristo es el único que me puede dar la salvación que necesito. Amado amigo, yo quiero animarte, no te vayas de aquí sin hablar con algún hermano, algún miembro de la iglesia sobre cómo puedes conocer más a Jesucristo. Tu destino eterno depende de ello. Tu destino eterno depende de ello. Iglesia, ¿cómo apoyamos a los matrimonios para que puedan vivir honrando el seno conyugal? ¿Cómo podemos ayudar a los matrimonios a caminar en santidad? ¿Cómo podemos preparar a los solteros para el matrimonio? Se me ocurren un par de cosas según este texto y otros que vemos en la Biblia. En primer lugar, hermanos, tenemos que ser honestos sobre nuestro propio pecado. Tenemos que ser honestos sobre nuestro propio pecado. Si no somos honestos acerca de la lucha que tenemos con el pecado, muy poco vamos a hacer para ello. Un pastor al que admiro mucho que está en Córdoba, en una reunión de hombres, dijo a sus hombres estas palabras: hermanos, me gusta ver mujeres desnudas. Y este hermano habló acerca de su lucha con el pecado. Ojo, no había cometido ningún pecado. Estaba hablando de las tentaciones que tenía. Estaba hablando de cómo él era atacado por esta área. Y decía, yo necesito de ustedes para que oren por mí y para que me ayuden a rendir cuentas. Este pastor abrió su corazón y dijo, hermanos, necesito ser honesto acerca de la lucha que hay aquí, porque ser pastor no te blinda de las tentaciones. Yo recuerdo cuando recién me casé a los 24 años, y bueno, antes de eso luchaba obviamente como todo joven creyente por mantener la santidad, a veces con mucho éxito, a veces con poco éxito, y yo anhelaba el día en que me casara. Y decía al Señor, pero cuando me case, Señor, voy a serte fiel. Señor, cuando me case, ya no tendré más tentaciones. Yo veía en el matrimonio el escape para mis tentaciones sexuales. Y ahora, no me malinterprete, en cierto modo sí. O sea, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios 7:2 dice, a causa de las fornicaciones es mejor casarse. ¿Ok? Sí, pero en la realidad, el pecado tiene que ver con tu corazón, no con tu circunstancia. Entonces, tú puedes estar casado o soltero, pero tu pecado no está en tu estatus marital, está en tu corazón alojado. Tú puedes estar casado y seguir deseando otras mujeres, o estar casada y seguir deseando otros hombres. Y me di cuenta en el primer año de matrimonio, siendo tentado, decía, pero ¿qué es esto? Se supone que esto no entraba en la ecuación. Pero hubo hombres fieles, hombres maduros en la fe, que me guiaron, que me ayudaron. Entender nuestro propio corazón, ser honestos acerca de nuestra lucha con el pecado, es el primer paso para honrar el matrimonio. Porque no lo puedo honrar si yo no reconozco cuáles son mis tendencias y mis actitudes. Voy a terminar casándome y deshonrándolo con el pecado. En segundo lugar, hermano, invierte en tu matrimonio. Reconoce tu lucha con el pecado. Segundo, hermano o hermana, invierte en tu matrimonio. El entendimiento que tú tienes del matrimonio te va a ayudar a honrarlo más. Hay personas que ahora mismo no están pasando por crisis matrimoniales. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, llegará un par de años en el que sí.
y la prueba tocará a la puerta de tu matrimonio. Y si no has tomado el tiempo para invertir en él y establecer fundamentos sólidos, muchas cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden pasar. Lee acerca del significado del matrimonio. Hay un libro muy bueno que algunos de nosotros hemos leído aquí con algunos de la congregación, El Pacto Matrimonial. Muy buen libro, pero hay otros también. Timothy Keller escribió El significado del matrimonio, un muy buen libro que ataca el individualismo con el que vamos al matrimonio. Gary Thomas escribió Matrimonio Sagrado, en el que habla cuál es el propósito, la expectativa que debemos traer al matrimonio, cuál es la expectativa bíblica que debemos traer. Y John Piper en su libro Pacto Matrimonial describe cuál es esta ilustración perfecta del matrimonio a la luz del Evangelio. Lee buenos libros acerca de esto. Y si estás soltero, escucha bien, si estás soltero, prepárate para el matrimonio leyendo estos libros. Lee estos libros. En tercer lugar, hermanos, rinde cuentas. Necesitamos parejas maduras con quienes hablar de estas cosas en el matrimonio. Si yo mantengo mis problemas en el hogar, en casa, hermanos, el pecado va a crecer hasta que un día no te va a dejar salir de casa. Entonces, si no, tú te quedas aquí conmigo. Y ahora yo te domino. Y es cuando dejamos de ver personas que vienen a la iglesia. Usted no sabe la cantidad de pastores que empiezan a venir. Gracias, hermano. La cantidad de pastores que comienzan a venir y sus esposas se quedan en casa. Ojo, Marja está enferma hoy, por si acaso. No vaya a pensar, dice, ay, 2 más 2 son 4. Ahí está mi suegra, por si acaso. Pero usted no sabe la cantidad de pastores que esposas dejan de venir a la iglesia porque están abandonadas en sus casas. El ministerio es un ídolo. Y si como pastores nosotros nos abrimos nuestro corazón y decimos, hermano, hazme rendir cuenta sobre cómo yo trato a mi esposa, voy a terminar dañando a la iglesia más de lo que voy a edificarla. Rinde cuentas acerca de tu matrimonio. Abre tu corazón a otras parejas maduras que te puedan ayudar a caminar en Cristo. Que puedan decirte, hermano, pide perdón a tu esposa. Hermana, arrepiéntete y pide perdón a tu esposo. Hermanos, vamos a orar los 4. Vamos a orar para que el Señor nos fortalezca. Pero no acabamos aquí. Hay una palabra para los solteros también. Estos hermanos y hermanas que están buscando esposo y esposa. En primer lugar, cuando estamos solteros, se tiende a hacer un gran énfasis en el matrimonio, por una razón muy evidente, ilustra el Evangelio. Y es bueno, el hombre tiene que casarse, la mujer tiene que casarse. Pero en Cristo Jesús, si soy soltero, mi vida no está incompleta. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está dando un argumento acerca de la deidad de Jesucristo. Pero en el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él. ¿Quiénes? Los cristianos. Los cristianos. De manera que yo no necesito estar casado para estar completo. Yo no necesito estar casada para estar completa. Yo no soy una solterona ni soy un quedado si a cierta edad no me he casado. Yo puedo vivir mi vida cristiana a plenitud y disfrutar de relaciones saludables a plenitud porque Cristo es quien me completa. Él es mi vida. Esto no quiere decir quédate así. Esto quiere decir sigue buscando esposo, sigue buscando esposa. Pero en esa búsqueda, que ese afán no domine tu corazón, sino que puedas disfrutar del gozo de tu relación con el Señor y de la plenitud que Él te da. En segundo lugar, prepárate para el matrimonio. La preparación para el matrimonio en santidad no ocurre la noche de bodas. Tenemos que caminar en santidad antes de llegar al matrimonio, porque si no, cuando entre al matrimonio, mi pecado va a ser tan grande que va a ser mucho más difícil dejarlo. Y voy a terminar dañando a mi esposa o a mi esposo.
Prepárate para el matrimonio. Camina en santidad ahora. Honra el matrimonio ahora que no lo estás viviendo. Porque si tú empiezas a honrar el matrimonio ahora que no lo estás viviendo, cuando comiences a vivirlo ya será una costumbre para ti. Entender cuán valioso es. En tercer lugar, hermano, con mucho amor, ten cuidado de la envidia. Cuando vemos algo que otro hermano tiene y que yo deseo, pero no puedo tener, puedo llegar a tener sentimientos de envidia en mi corazón. Por eso, el siguiente punto que vamos a ver en la próxima predicación es el versículo 5 del capítulo 13 de Hebreos. Mira lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Cuida tu corazón de la envidia. Cuida tu corazón de la amargura, porque el Señor no te ha dado lo que se ha dado a otros. Sea esposo, esposa, hija, trabajo, carro, coche, ministerio, lo que sea. Tengamos cuidado con la envidia. En tercer y en último lugar, ama a esa persona desconocida. Ora por tu futuro esposo o esposa. Pide al Señor que te ayude a reconocer cuáles son aquellas cosas que debes buscar en una pareja. Cuáles son aquellas cosas que debes tener en mente para filtrar esta persona sí, esta persona no. ¿Cuál es el criterio bíblico? Desarrolla un amor servicial y sacrificial por aquella persona que aún no tienes frente a ti, pero que en algún momento, si el Señor lo permite, será una sola carne contigo. Así que, hermanos, honremos el matrimonio porque esa es la evidencia de que conocemos y estamos en un pacto nuevo de fidelidad con el Señor. Y eso se debe evidenciar en la manera en cómo trato no solamente a los extranjeros, sino también a aquella persona con quien comparto mi cama. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra y por la manera en cómo tú nos hablas por medio de ella, cómo tú nos exhortas, cómo tú nos limpias, Señor. Cómo tú revelas las intenciones más profundas de nuestro corazón. La traes a la luz de tu palabra, nos corriges y en amor nos limpias y nos ayudas a caminar. Te pido por los matrimonios de esta iglesia, Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres temerosos de ti. Ayúdanos a caminar en santidad, entendiendo que tú nos ves, que tú nos has llamado, que tu pacto de fidelidad con nosotros es lo que debemos mostrar en nuestra relación. Trae reconciliación en aquellos matrimonios que estén experimentando conflicto. Trae un entendimiento más bíblico para aquellos que no sepan cómo vivir la vida en pareja. Guarda a aquellos que a lo mejor no están tan conscientes de las tentaciones y el pecado que los asedia. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a ser honestos, Señor. Porque como Adán y Eva, queremos correr a cubrirnos con los arbustos para escapar de tu voz. Ayúdanos a ser honestos. Yo el primero, mi Dios. Permite que nuestros hermanos solteros también puedan prepararse para el matrimonio. Que como iglesia sepamos ayudarlos a caminar en santidad. Que cuando la gente nos mire, vea el matrimonio, no exaltado por ser el matrimonio, sino honrado porque exalta a ti como esposo y tu bendito pacto. Para tu gloria, en Cristo oramos. Amén y amén.